Bienvenidos a Historias Reddit, hoy traemos las últimas historias de este año. Esperamos las disfrutes y gracias por acompañarnos durante el año y ver nuestro contenido. Ahora sí vamos a las historias. Problemas maritales, los suegros no ayudan realmente. En pocas palabras, mi esposa y yo hemos estado luchando durante un año. Durante los 2 años anteriores, mi esposa estaba deprimida emocionalmente. Pensé que yo era un marido malo, un padre terrible, un mal amigo, etc. Todo por las cosas que me decía. A principios de este año tuve una avería, salí de la casa y volví a trabajar en cosas un par de meses después. Una de las cosas más importantes que le he recalcado una y otra vez es que no me he sentido como la prioridad en su vida, dado que tenemos hijos y entiendo que deberían estar en lo alto. Sentí que nunca podría haber tiempo para nosotros, alguien siempre tenía que estar involucrado, amigos, otra familia, etc. En los 6 años que hemos tenido hijos, nunca fuimos de vacaciones familiares inmediatas, siempre tenía que venir alguien más. Sus padres han sido una gran parte del problema. Mi terapeuta cree que ella y su familia están enredados. De todos modos, el mes pasado le sugerí ir a Disney World para Navidad, ella estuvo de acuerdo. Preguntó si otras personas podían unirse y le dije está bien, pero quiero hacer lo que queremos hacer y ellos podrían simplemente unirse a nosotros. Resulta que solo sus padres pudieron, pero no querían ir a Disney todos los días. Así que solo planearon unirse a nosotros durante 2 de los 7 días que estuvimos de vacaciones y hacer lo suyo los otros 5 días. Bien por mí. Condujimos a Florida por separado y pasamos cada 2 días separados de ellos una especie de... Durante el transcurso de la semana, le dije a mi esposa que seguía demostrando que no podíamos ser solo nosotros, incluso si solo estábamos físicamente. Ella se estaba poniendo un poco a la defensiva al respecto, como si yo estuviera exagerando. Llegamos a casa y conté, hubo 49 llamadas telefónicas entre ella y sus padres durante el transcurso de la semana, alrededor del 50%. Ni siquiera podía contar la cantidad de mensajes de texto porque algunos eran individuales y otros en diferentes grupos. Sin embargo, me imagino que está en algún lugar del reino de un 200-300. Dijo que estaba atacando a su familia por nuestros problemas y que es injusto que sugiera que la relación que tiene con sus padres no es saludable. No tengo una gran relación con mi familia, así que no estoy seguro si estoy fuera de lugar aquí. ¿Suena eso normal? Estar de vacaciones y sus padres en la misma zona de vacaciones, pero sin planear verse e intercambiar 49 llamadas telefónicas y toneladas de mensajes de texto. Por ejemplo, salimos de Orlando para volver a casa el mismo día y se llamaron 6 veces para hablar de cuándo se fueron, cómo fue el viaje, etc. Me acabo de enterar que mi padre es bisexual, él es un ex militar, no lo puedo creer. Tengo 34 años y soy gay. Tuve una salida muy complicada cuando tenía 16 años, estaba saliendo con una chica y ella dijo que estaba embarazada, no lo estaba, entré en pánico y le conté todo a mis padres. Mi padre estaba furioso. Tuvimos una relación bastante mala durante los siguientes 8 años más o menos, hasta que tuve un susto por el VIH después de que un novio me engañara, y desde entonces hemos sido tentativamente corteses el uno con el otro. Siempre ha sido parte de mi historia. Mi padre militar de carrera, muy masculino, odiaba el hecho de que yo era queer, pero poco a poco lo estaba aceptando, con mi hermana mayor completamente en mi esquina y mi mamá siendo neutral y todavía su yo normal y amoroso. Por lo que pude ver. Joder, estaba ciego. Mis padres se divorciaron hace 2 años. No estaba claro por qué al principio y el divorcio fue muy amargo, en parte porque mi mamá esperaba una parte de los activos que resultó no pertenecer a papá después de todo. El divorcio desató un lado de mi madre que nunca había visto antes, malo, amargado y intolerante. Uno de los activos era mi piso, que mi papá había comprado como inversión pero me lo había transferido cuando me comprometí. Resulta que mi madre no está exactamente a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Avance rápido a esta semana. Llamé a mi abuela para Navidad ya que estamos encerrados por completo y ella dijo que esperaba que papá finalmente se casara con su novio. Pensé que se había equivocado, pero no, mi papá aparentemente había comenzado a salir con su ex uninovio nuevamente poco antes de la Navidad pasada, y nunca me dijo una palabra a mí ni a mi hermana.
Estuvieron juntos entre los 16 y los 21 años, y mi abuela pensó que, papá, nunca superaría su fase que él estaba tan enamorado. Pero los tiempos han cambiado, así que cuando David se convirtió en el nuevo médico de mi abuela después de que se mudó a Londres en el verano de 2019, ella le dijo que mi padre se había divorciado y le dio su número. ¿Qué pasó aquí? Así que sí, resulta que la razón por la que mi papá estaba tan enojado conmigo cuando salí del armario fue por todo el embarazo y no por lo gay en absoluto. Según mi abuela, incluso impidió que mi madre me enviara a terapia. En retrospectiva, yo era un adolescente y un adulto joven jodidamente horrible, y estoy realmente asustado de que cualquier cosa que mi papá haya dicho o hecho que yo interprete como homofóbico sean solo reacciones a que soy un poco mierda, o mis primeros novios siendo objetivamente mala gente. Nunca escuché a mi papá decir un solo insulto, ni a mí ni a otras personas, y él era una maldita piedra por lo del VIH. Creo que he perdido casi 20 años sin tener una buena relación con el padre con el que podría haber estado más cerca, y no sé cómo compensarlo o manejarlo en el futuro. Y mi papá no sabe que yo sé lo de David. Estoy realmente perdido aquí y necesito desesperadamente un consejo. Encontré a mi padre en una red social después de 25 años de no saber nada de él. Mamá no quiere que le extienda la mano. ¿Qué hacer? Mi madre y mi padre se separaron hace 25 años. Al parecer, mi padre tenía otra esposa y cuando se enteró, obligó a mi padre a salir de la vida de mi madre y lo amenazó provocando que dejara todo contacto con ella. Mi madre soltera crió a mi hermana y a mí. Nos llevó a las mejores escuelas mientras sacrificaba su placer personal y es la razón por la que ahora tenemos éxito. El amigo de mi madre estaba hablando de cómo mi padre solía preocuparse por mí antes de que su esposa se enterara y eso me dio debilidad, así que decidí buscarlo. He estado buscando de forma intermitente durante los últimos 10 años, pero nunca lo encontré en ninguna red social. Pero hoy, lo encontré en LinkedIn de todos los lugares. Les mostré a mi mamá y a su amiga su foto de perfil y confirmaron que era él. Le dije a mi mamá que quería acercarme y ella me rogó que no lo hiciera. Que su esposa es muy mala y que no merece mi atención después de descuidarnos a mi hermana y a mí todos estos años. Ella me dijo que esperara a que él viniera a verme cuando estuviera listo. Pero han pasado 25 años y mi padre tiene más de 70 años. Honestamente, no creo que se acerque y me temo que nunca lo conoceré antes de que fallezca. Quiero decir, ¿cuánto tiempo le queda a finales de los 70? Pero mi madre es muy inflexible en cuanto a no tener una relación con él, especialmente debido a su malvada esposa que potencialmente podría lastimarme. No estoy seguro de lo que eso significa. ¿Qué tengo que hacer?